Bueno, el día de hoy vamos a tocar el abordaje temprano del paciente con evento cerebrovascular isquémico agudo. De todos es conocido que, al igual que la cardiopatía isquémica, los eventos cerebrovasculares generan un amplio número de morbilidad, mortalidad y disfunción social por el impacto que tiene en una población todavía activa laboralmente. Por ende, es igual que en la cardiopatía isquémica el tema del tiempo para minimizar todos los desenlaces desfavorables en nuestros pacientes. Por ende, lo que vamos a revisar el día de hoy es lo concerniente a la guía AHA en el manejo del evento cerebrovascular agudo. Con ustedes, Carmen Isabel Polo Zabaleta, médica internista, instructora AHA, BLS, ACLS y docente del Grupo Quirón. Sabemos que tanto el corazón como en el cerebro el tiempo es un marcador fundamental y aplica igual la frase "el tiempo es cerebro". A lo largo de los estudios se han revisado diferentes momentos en los cuales es idóneo el abordaje del evento cerebrovascular isquémico con el fin de, como se mencionó, minimizar las secuelas posteriores e impactar sobre la mortalidad. Por ende, la gestión temprana es la clave para la optimización de dichos resultados. La nueva evidencia definitivamente ha generado cambios en los momentos de tiempos y el abordaje óptimo de esta patología. Iniciemos entonces la revisión de la agenda y vamos a partir desde la atención prehospitalaria, la cual en esta patología, al igual que todas aquellas marcadas por la variable tiempo, es fundamental la evaluación y el manejo en el servicio de emergencia, el soporte general y el tratamiento, así como, una vez llegado al ámbito hospitalario, cómo vamos a abordar tanto el soporte general como el manejo específico de la patología y finalmente cómo se realiza una prevención secundaria en aquellos pacientes que lamentablemente ya se ha instaurado un evento isquémico y sus secuelas. Todo esto lo vamos a hacer bajo la visión de los niveles y grados de recomendación, que en esta diapositiva se los recuerdo, y cada uno tiene un nivel de evidencia de acuerdo a todos estos estudios que se han realizado y se han ido reevaluando a lo largo del tiempo con el fin de que las recomendaciones sean lo más beneficioso para nuestros pacientes. Empezaremos por decir entonces que el manejo prehospitalario definitivamente marca la diferencia en el abordaje de la patología tiempo dependiente, en este caso en el evento cerebrovascular agudo. Y lo importante de todo esto es la educación a nivel de la comunidad para lograr el reconocimiento temprano de cualquier déficit neurológico susceptible de intervención y que requiera un actuar rápido y un abordaje terapéutico temprano para minimizar las secuelas. Entonces, lo que debemos hacer en el manejo prehospitalario es procurar una educación a la comunidad y un sistema de salud que sea proactivo y a favor del paciente. Hay que tener mayor conciencia definitivamente a nivel de la comunidad de los signos y síntomas de un accidente cerebrovascular, y para ello no solamente la AHA sino diferentes entidades alrededor del mundo han generado campañas y estrategias publicitarias para difundir y socializar este reconocimiento temprano. Maximizar la utilización del sistema de emergencias médicas a través del 123 o el número que esté asignado en cada país para activar dicho sistema. Optimizar la gestión hospitalaria y la clasificación temprana de los pacientes, esto con el fin de poder direccionar al paciente al nivel de complejidad requerido para el abordaje de la patología y establecer y mejorar continuamente la calidad de la atención en los centros de atención de accidentes cerebrovasculares.
Teniendo en cuenta eso, entonces iniciaremos a revisar todas las recomendaciones referentes al manejo prehospitalario del accidente cerebrovascular isquémico. Empezaremos por decir que deben implementarse, diseñarse y socializarse programas de educación pública centrados en el manejo del evento cerebrovascular y debe también socializarse aquellas líneas designadas o asignadas para la consulta temprana y la remisión a la red que se encargará de dichos pacientes. Dichos programas educativos deben ser abordados por las entidades de salud pública y socializados no solamente a nivel publicitario por medios masivos, sino también a nivel de instituciones como universidades, colegios y la comunidad en general. Como les dije, la activación del sistema de emergencia dependerá de una línea que en diferentes países puede ser el 123, el 911, dependiendo dónde nos encontremos. Se recomienda el uso de una herramienta práctica y de rápida aplicación en los pacientes que sea accesible a la comunidad en general y que no implique mayor conocimiento médico para poder determinar y establecer tempranamente si hay un evento cerebrovascular en curso. El personal del servicio médico de emergencia definitivamente debe estar ya entrenado en el abordaje de estos pacientes y además debe haber una notificación desde el servicio de emergencia que aborda al paciente en el lugar de la presentación del cuadro al sitio donde se va a remitir, esto con el fin de verificar que toda la logística que el paciente va a necesitar a su llegada hospitalaria esté disponible y de rápido acceso para proceder al manejo temprano. Entonces digamos que hay un diseño de rutas de abordaje de estos pacientes que parte desde la sospecha en cualquier lugar que nos encontremos, en cualquier escenario de un evento cerebrovascular isquémico agudo. Este debe activar las líneas de atención de emergencia en las diferentes presentaciones, ya sea por vía telefónica, por vía móvil o a través de un sistema de atención pública. Esto debe permitir, una vez que llegue el servicio de emergencias médicas, poder activar la atención hospitalaria para ir generando toda la logística necesaria a la llegada del paciente a la institución. También es muy importante, y en esta diapositiva lo tenemos en cuenta, que debemos establecer cuáles son los tiempos en el transporte y cuáles son las medidas necesarias que debemos hacer durante ese transporte, precisamente para no perder tiempo. Siempre que se presente un evento cerebrovascular agudo, debe considerarse de entrada cuál es el nivel de complejidad más cercano y determinar si es el idóneo para la remisión del paciente. Si no lo es, pues se debe evitar perder tiempo remitiendo al paciente a niveles intermedios donde no hay disponibilidad ni de la realización de imágenes diagnósticas muy necesarias en esta patología, del personal idóneo en cuanto a especialistas o del medicamento necesario para una trombolisis. Entonces, dentro del tema del transporte debe siempre considerarse el nivel de complejidad requerido por el paciente. Fíjense que el establecimiento de escalas puede ser muy variada y cada una de estas escalas para el diagnóstico clínico inicial del paciente con SB isquémico agudo va a tener un grado de sensibilidad y especificidad mayor o menor dependiendo de lo reportado en los estudios, pero definitivamente entre más sencilla sea la escala, más asequible es a la comunidad en general. Así que partimos inicialmente de una escala
escala que fue el FAS, de su acrónimo iniciales en inglés, que hacían referencia a facial, si tenían alguna alteración facial como desviación de la comisura, ptosis palpebral; ARMS, que hacía referencia a la debilidad en alguna de los miembros superiores, compromiso de la fuerza motora; SPEECH, si había problemas en el lenguaje, disartrias, afasias; y finalmente TIME, que era llame. A una vez en evidencia cualquiera de estos déficits neurológicos, active la cadena de alarma y de atención para un posible código stroke o código para SB isquémico agudo. Luego, con las diferentes presentaciones y posibles áreas de compromiso del evento cerebrovascular agudo, se dieron cuenta que quedaban ciertos eventos cerebrovasculares también isquémicos y que también generaban un tipo de déficit diferente, como aquellos, por ejemplo, de fosa posterior, en donde no vamos a encontrar alteraciones corticales como la pérdida de la fuerza muscular o del lenguaje, pero sí otros datos como la alteración de la coordinación o del equilibrio. Por ende, se sumaron otras letras a este FAST y se convirtió en BFAST. La B de balance, el cual hacía referencia precisamente a estas alteraciones de la coordinación y el equilibrio, y eyes de ojo, cuando se comprometía la corteza visual y había defectos en las campimetrías o amaurosis. Entonces, en ese momento se complementó todos los posibles o la mayor parte de posibles déficits neurológicos que podían presentarse en un área vascular determinada y que podría dar una sintomatología, ya fuera motora, de equilibrio, de pérdida del área visual o en el lenguaje. Todas finalmente culminaban en la activación del sistema de emergencia. Y el FASTER, además, consideraba es otra abreviatura también que se utiliza y que básicamente incluye igualmente las alteraciones faciales, del lenguaje, del equilibrio, del campo visual y finalmente react o reaccionar ante dicho déficit. Ok, entonces definitivamente cada una de estas escalas fue diseñada para una aplicación rápida y accesible para personas con o sin conocimiento médico y finalmente poder activar el sistema de salud. Por tanto, estas recomendaciones están dadas para no solamente el desarrollo de estas escalas, sino poder clasificar a los pacientes y remitirlos dentro del sistema, ya sea a nivel de hospital de complejidad adecuada o idónea y poder aplicar el medicamento en los tiempos requeridos y recomendados según los protocolos y las guías actuales. Esto, junto con las neuroimágenes, como hemos venido mencionando, sabemos que solo está disponible en niveles de complejidad alta, 3 o 4 en nuestro caso, y donde podamos suministrar al paciente y garantizar que se va a realizar todo conforme a los protocolos de manejo. Para eso definitivamente necesitamos un manejo multidisciplinario desde el personal paramédico que atiende prehospitalariamente al paciente, el servicio de urgencia, las especialidades interconsultantes, en este caso medicina interna, neurología o cuidados intensivos, y el equipo de radiología cargado de la realización de las neuroimágenes. Bien. Los pacientes con una prueba o una escala con alta sospecha de evento cerebrovascular deben ser llevados y trasladados rápidamente al centro de atención que pueda garantizarle la administración del fármaco específico, en este caso el Alteplase, de manera endovenosa, y que pueda realizar además, y esta es una recomendación reciente del 2018, todo el recurso de estudios y valoraciones especializadas necesarias. Por ende, cuando existan varias opciones
hospitalarias, siempre debe escogerse la opción que geográficamente esté más cercana y en cuyo caso el beneficio del paciente se pueda garantizar a través de la oportunidad del servicio. Deben además desarrollarse procedimientos prehospitalarios efectivos para identificar pacientes que no sean elegibles para trombolisis y que aquellos en donde además se pueda considerar la oclusión o lesión vascular oclusiva que ya no es susceptible de trombolisis, pero que pudiese estar en ventana para una trombectomía mecánica. Y miren lo importante de esto. Si en el traslado de ese paciente y durante el desarrollo de la historia clínica se documenta que ese paciente ya no es por tiempo, por contraindicaciones o por alguna otra circunstancia susceptible de trombolisis, pero se puede considerar una trombectomía mecánica, el servicio de emergencia que acude a apoyar al paciente debe tener la capacidad de identificarlo y remitirlo al centro de complejidad mayor donde pueda realizarse el servicio. Entonces, este es una nueva recomendación que definitivamente cambia a favor de aquellos pacientes que quizás no son susceptibles de terapia trombolítica, pero que aún así conservan todavía posibilidad de disminuir morbilidad y mortalidad a través de otro procedimiento como es la trombectomía mecánica. Finalmente, tenemos que estas instituciones capacitadas o entrenadas para atender pacientes con eventos cerebrovasculares agudos deben tener certificación por órganos, ojalá a nivel internacional, en donde todo el grupo de trabajo esté entrenado en el manejo de estos pacientes y sea formalmente un grupo de atención de stroke o ACV isquémico agudo. Los equipos de ACV hospitalario, entonces, deben estar plenamente identificados en los hospitales y deben saber cuáles y conocer cuáles son los protocolos, no solamente en el servicio de urgencia, sino en el manejo de cuidado intensivo y realización de estudios que se deben seguir para que todo fluya dentro del ámbito hospitalario y no se pierda tiempo verificando o incurriendo en errores derivados del desconocimiento de dicho protocolo. Para esto se han diseñado diferentes estrategias, pueden ser estrategias de salud pública, estrategias institucionales o estrategias generadas por entes internacionales como la AJA o como algunos otros grupos que mencionaremos, que han generado iniciativas de promoción mundial para actuar en favor de estos pacientes. Es así como iniciativas como Angels es un grupo en el cual a través de la certificación internacional y de manera universal del talento humano en salud se realiza o se garantiza que estas personas tengan todo el conocimiento y el recurso de logística para derivar los pacientes y al centro de atención de ACV isquémico agudo. Esto con el fin, como hemos venido mencionando, de disminuir la morbilidad o secuela del paciente y directamente también la mortalidad de ellos. Entonces, definitivamente, como hemos venido mencionando, el tiempo es una variable fundamental en la atención de un código stroke. Y así, al igual que en la cardiopatía isquémica, existen tiempos para las diferentes intervenciones, aquí también tenemos tiempos idóneos para la realización de las mismas. Es así como la evaluación por un médico o un personal sanitario entrenado debe realizarse al menos los primeros 10 minutos desde el arribo al sitio donde se está presentando el evento isquémico. Dentro de los siguientes 15 minutos, o no debe tomar más de 15 minutos, realizar esta valoración neurológica a través ya sea de un personal
certificado o el contacto por vía telefónica, vía internet, con un experto que pueda certificar las sospechas. Una vez identificado el paciente como altamente sospechoso para el evento isquémico, la realización de la resonancia o la tomografía no contrastada cerebral debe realizarse idealmente en los primeros 20 minutos después del cuadro. Una vez pasado este tiempo y realizado este protocolo, tenemos 45 minutos o menos para que un experto en neuroimágenes dé el aval para contraindicar la terapia o avalar la terapia a través de la identificación de signos precoces de evento cerebrovascular agudo. Y finalmente, el tiempo ideal, aunque sabemos que tenemos cada día más ventana para realizar la trombolisis, lo ideal sería realizarla dentro de la primera hora de identificación de la clínica y administrar el medicamento, en este caso el alteplase. Entonces fíjense que cada uno de estos estudios que se comentan en esta diapositiva, lo que ha demostrado es que la atención temprana, el diagnóstico, la identificación y el apego a los diferentes protocolos ya establecidos va a garantizar que ese evento cerebrovascular agudo se minimice o incluso no deje ningún tipo de secuela en el paciente. Bien, teniendo en cuenta que no siempre hay una accesibilidad ideal para el abordaje temprano de estos pacientes, ha habido opciones y se han desarrollado estrategias, más en estos tiempos de virtualidad, en donde lugares lejanos o en niveles bajos de complejidad pueden acceder a través de un recurso como la telemedicina a equipos o grupos especializados en eventos cerebrovascular. Es así que para los sitios que no cuentan con estos expertos en interpretación de las imágenes, se recomienda que haya la asesoría a través de teleradiología para la valoración de las imágenes y así no demorar la administración de la terapia. Además, cuando se implementa dentro de esta red que pudiese denominarse telestroke, todos los tiempos están orientados a que a través de vía internet o vía telefónica haya una resolución más rápida y un abordaje más temprano de cualquier tipo de duda o inquietud que se genere con el fin de no retardar la terapia. La recomendación entonces está plenamente establecida a través de un telestroke o sistema de telemedicina orientado al soporte de aquellos lugares que ya han tenido sospecha de evento cerebrovascular, pero que en determinado caso no cuentan con el recurso humano o de interpretación de estudio adecuado para poder proceder a administrar el medicamento. Esto entonces debe remitirse a una central donde analicen la información y puedan retroalimentar al grupo que está presentando el caso para proceder o no a instaurar la terapia. Todo esto definitivamente tiene un costo a favor siempre del paciente, un costo social, un costo económico, en donde cuanto más sea el entrenamiento y más eficiente sea el sistema de salud, pues obviamente podremos garantizar mejores desenlaces. Y como ya les dije, el evento cerebrovascular no solamente impacta en la mortalidad, sino en la morbilidad y las secuelas que deja en los pacientes y con ello el impacto a un grupo familiar, el impacto económico a nivel de
menos horas laborales productivas en pacientes que muy seguramente, dependiendo del grado del evento cerebrovascular o la gravedad del evento cerebrovascular, generarán mayor o menor grado de discapacidad. Así que la orientación está dada a que líderes en salud puedan hacer recomendaciones fuertes y participen activamente en el entrenamiento de estos grupos, y que cada vez sea menos el impacto en morbimortalidad de la patología dentro de la comunidad. Con eso básicamente cerramos el mensaje de cuál debe ser el objetivo de la atención prehospitalaria en el evento cerebrovascular isquémico. Reconocimiento del evento a través de implementación de estrategias de educación a personal médico, paramédico y a la comunidad en general. Garantizar un sistema de emergencia y de atención en salud óptimo que permita minimizar las demoras dentro de la atención del paciente y garantizar la atención óptima a la llegada al centro hospitalario. Y finalmente, reducir los costos tanto en morbilidad como en mortalidad de la patología. Pasamos en un segundo punto en el desarrollo de estas guías de recomendación AHA, que es la evolución y el tratamiento de la emergencia como tal establecida. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que la estandarización de las escalas de severidad, la rápida realización e interpretación de las imágenes y el monitoreo clínico se constituyen en el pilar del diagnóstico de la patología y del manejo del paciente con evento cerebrovascular. Y esto finalmente lo que va a causar es un impacto muy fuerte sobre la funcionalidad y la mortalidad de los pacientes. Entonces, las diferentes escalas de severidad nos van a marcar, obviamente en este contexto, cuáles son los pacientes candidatos a la administración de la terapia. Y de estas escalas, la que definitivamente es la recomendada y más estudios tienen a favor es la escala NIS. Esta escala es una escala neurológica, la cual trata de abarcar todos los posibles compromisos clínicos generados por una lesión vascular oclusiva aguda. Y ven ustedes que evalúa desde el nivel de conciencia, que bien pudiésemos utilizar otras escalas neurológicas como la escala de Glasgow, pero además hace evaluación de la esfera mental superior, de las funciones motoras, de las funciones sensitivas, de la función relacionada con la coordinación y el equilibrio, de la función del lenguaje y las funciones mentales superiores. Esto con el fin de no dejar por fuera ningún evento o ningún área o ninguna clínica funcional relacionada a alguna lesión vascular aguda oclusiva. Esta escala está puntuada y debe ser realizada una vez que el paciente ingrese al servicio de urgencia por el personal médico capacitado o aquel que sea designado como código stroke. Se recomienda, de acuerdo a esta puntuación, la realización de la terapia en aquellos de trombolisis, en aquellos pacientes que tengan una puntuación por encima de 4, pero menor a 25. ¿Con qué fin? Los pacientes que tienen escalas o scores por debajo de 4 son pacientes que tienen eventos cerebrovasculares isquémicos leves, en los cuales la instauración de un trombolítico pudiese generar más daño que beneficio, por ende no es recomendable. Y en los pacientes que tienen puntuaciones por encima de 25, la gravedad del cuadro no justifica la realización de la terapia, ya que la trombolisis no aportaría ningún beneficio, dado que el déficit neurológico se presume va a ser mayor.
La recomendación entonces es que todos los pacientes con sospecha de ACV agudo deben recibir en el servicio de urgencia una evaluación clínica a través de la score de NIS y una evaluación tomográfica a través de neuroimágenes, en este caso la tomografía de cráneo simple. ¿Por qué iniciamos con la TAC simple cerebral? Porque es la de más fácil acceso y más generalizada en los servicios de urgencia. Así que no genera una exigencia en el nivel de complejidad y es mucho más accesible para poder tomar decisiones a la cabecera del paciente. Deben establecerse la realización de los estudios, como ya dijimos, dentro de los primeros 20 minutos idealmente, pero sabemos que tenemos hasta 4 horas y media para realizar esta tomografía y que no solamente sea realizada, sino interpretada por un experto en neuroimágenes, ya que de esta no solamente depende la indicación de la terapia, sino detectar posibles contraindicaciones a la aplicación del trombolítico. El entrenamiento y la certificación de los grupos de stroke básicamente está orientado a que el personal que aborde al paciente tenga la capacidad no solamente de identificar clínicamente el evento cerebrovascular isquémico, sino que además, y en vista de lo precoz que debe ser el diagnóstico a través de las neuroimágenes, identifiquen signos tempranos de oclusión vascular aguda. La prevalencia de estos signos puede estar entre un 20 o un 50% de los pacientes. Generalmente hay una relación clínica de la lesión vascular oclusiva aguda y la presentación de signos en el paciente. La presencia espontánea de mayor densidad en la arteria cerebral media, en la tomografía cerebral simple, es uno de los signos precoces y que se denomina signo de la cuerda. Esta arteria cerebral media hiperdensa no es fácil de identificar para aquellos que no están familiarizados con este tipo de valoraciones. Ahí la importancia del entrenamiento para detectarlo, ya que realmente identificar un grado de hipodensidad con un área isquémica ya establecida, muy seguramente lo que nos va a indicar es que ese evento cerebrovascular isquémico tiene al menos 6 horas ya de establecido y por ende se saldría dentro del tiempo idóneo de realización de la trombolisis. No debe descartarse que este signo de la cuerda o esta hiperdensidad de la arteria cerebral media sea secundaria a una elevación del hematocrito o calcificación de la pared del vaso y representa obviamente un signo precoz de oclusión del vaso que estemos en ese momento evaluando y que imageneológicamente puede variar o puede recanalizarse aproximadamente dentro de los 7 días posteriores al evento cerebrovascular. Otro de los signos tomográficos que podemos observar y que equipararía al signo de la cuerda en la arteria cerebral media es si observamos esta misma hiperdensidad en algún otro vaso de grueso calibre como es el tronco basilar. Si encontramos un tronco basilar hiperdenso, obviamente representará, al igual que el signo de la cuerda, una oclusión aguda del vaso y si lo relacionamos clínicamente con el déficit del paciente, pues obviamente estaremos en el contexto de una lesión vascular oclusiva aguda del tronco de la basilar. Otros signos precoces de stroke incluyen la alteración del parénquima, en donde va a ser difícil discernir la sustancia blanca de la sustancia gris. Hay una disminución en la densidad, puede haber atenuación de estructuras que son fácilmente identificables como el núcleo lenticular cuando estamos en el contexto de un evento cerebrovascular que compromete los núcleos de la base, o puede haber una hipodensidad córtico-subcortical.
En cuanto a edema cerebral, es otro de los signos que nos puede dar también un dato precoz de que se esté instaurando un evento cerebrovascular isquémico, y la presencia del edema pues obviamente va a generar alteraciones estructurales, especialmente en la diferenciación y demarcación de las cisuras y de los surcos corticales, especialmente en la región insular. Puede haber atenuación del contraste córtico-medular y puede incluso ser un edema tan marcado que comprima el sistema ventricular. Fíjense en esta imagen cómo vemos que hay una hipodensidad insinuándose en el núcleo lenticular, como ejemplo de lo que venimos mencionando. En lo que podemos ver es que hay una pobre diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y se está orientando más a la hipodensidad. Y finalmente en esta pues vamos a ver que los surcos y las cisuras se encuentran bastante disminuidas por la presencia de edema cerebral. Ok, el TAC entonces cumple una doble función. Primero, detectar signos tempranos de evento cerebrovascular isquémico y por otro lado, descartar lo que se considera una contraindicación absoluta para trombolisis, que es la presencia de un evento cerebrovascular hemorrágico. A lo largo de los estudios, como vamos a ver más adelante, se ha complementado la tomografía simple con otros estudios como son las imágenes de resonancia magnética o los estudios de perfusión o los estudios de angiotomografía en aquellos pacientes donde no es fácil tomar una decisión en base o con base en la tomografía simple, o que por tiempo pudiese, como sucede en los pacientes que hacen eventos cerebrovasculares al despertar, no tenemos muy claro cuánto es el tiempo de evolución del deterioro neurológico. Entonces se ha hecho la revisión de diferentes estudios que pudiesen complementar en esos pacientes específicos la decisión de realizar la trombolisis. Sin embargo, la tomografía simple cerebral es el estudio idóneo y básicamente lo que nos complementa es cómo ubicar a través de scores, en este caso como es el ASPET, cuáles son las regiones que pudiesen estar comprometidas. Y el score ASPET lo que nos dice es en cuántas regiones pudiese haber compromiso isquémico agudo, y de acuerdo a si estas superan o determinan un puntaje mínimo aceptado para trombolisis, que es 7, la oportunidad y el mejor desenlace para el paciente si se realiza la terapia trombolítica. Si este score ASPET es menor de 7, realmente se relaciona con un menor beneficio terapéutico y la trombolisis no estaría indicada. Si nos apegamos a la fisiopatología de la enfermedad, sabemos que en la presentación del evento cerebrovascular isquémico agudo hay un área o un núcleo isquémico el cual está comprometido completamente y generalmente es el que genera el déficit neurológico evidente en el paciente. Pero también sabemos que alrededor de este núcleo isquémico hay un área de penumbra isquémica en la cual se están dando alteraciones en el metabolismo celular por la hipoxia generada a partir de este núcleo isquémico, pero que potencialmente es un área que puede recuperarse. Con base en esto, la valoración de las técnicas de imágenes se han, digamos que, enfocado en evidenciar cuál es la magnitud de esa área en riesgo y por ende no limitar solo la valoración en imágenes a ese área de núcleo isquémico inicial.
Esto se ha denominado el método mismatch, de la palabra en inglés, que significa discordancia. La discordancia que hay entre el núcleo isquémico y la verdadera magnitud que puede alcanzar ese evento isquémico agudo si no se interviene oportunamente. Entonces, más allá de procurar recuperar el área isquémica aguda o el core isquémico, nuestro real valor está en recuperar y minimizar el compromiso potencial de toda esa área de penumbra que circunda al core isquémico. Esto se ha llevado a cabo, digamos, a nivel de diferentes estudios, y es lo que ha servido para que, si ustedes se dan cuenta, tiempos como el ideal de realizar trombolisis en 1 hora, posteriormente se extendiera hasta 3 horas, y actualmente consideremos las 4 horas y media como un tiempo de abordaje aún idóneo para el paciente con evento cerebrovascular. Precisamente por eso, porque lo que tenemos que rescatar, o lo que va dinámicamente comprometiéndose de acuerdo a la lesión vascular oclusiva que tengamos, es ese área de penumbra que metabólicamente va fracasando en la medida que se perpetúa el tema de la isquemia. Entonces, las 4 horas y media lo que nos ha mostrado definitivamente es que cuanto más temprano se intervenga, más es la posibilidad de recuperar el área de core y además el área de penumbra isquémica, y eso obviamente se logra desobstruyendo el vaso, recanalizando tempranamente a través de una intervención como lo es en este caso la trombolisis, que lo que busca es lisar o desintegrar ese coágulo y permitir que se restituya el flujo sanguíneo a través del vaso y recuperar no solamente el core isquémico, sino el área de penumbra que lo circunda. Fíjense que en este estudio, que es el ECAS Trial, lo que hace es comparar un grupo de pacientes en los cuales se instauró la terapia trombolítica contra o frente a un grupo de pacientes en los cuales se dejó evolucionar a través de la administración de placebo el evento cerebrovascular. Y sacamos conclusiones muy obvias, o sea, en el paciente que se le coloca el medicamento, al desobstruir y recanalizar el flujo, obviamente la funcionalidad, que en este caso está evaluada por diferentes escalas como el Rankin, el Bartel, el NIS o el Glasgow, se recuperan los diferentes deterioros neurológicos que ha podido tener el paciente en la presentación aguda, mientras que en el paciente que estaba en el brazo placebo, pues obviamente hay una instauración ya completa del déficit y no hay el beneficio de la recanalización del flujo. Este estudio además tiene un componente muy importante, y si ustedes miran, hay 2 situaciones que son la intención para tratar y la realización por protocolo. ¿En qué se diferencian estos 2 escenarios? Cuando tú hablas dentro de un estudio de la evaluación por protocolo, estamos hablando de condiciones ideales de tiempo, condiciones ideales de variables relacionadas a los pacientes, es decir, los pacientes no tienen contraindicaciones, los pacientes han sido atendidos en el momento oportuno, los pacientes llegaron al nivel de complejidad ideal. Todo es un cumplir del protocolo como tal, pero cuando hablamos de la intención a tratar, es la respuesta de ese medicamento en esos pacientes en la vida real del paciente que puede llegar hipertenso al servicio de urgencia, en la vida real del paciente que puede llegar con retardo en su atención por un servicio de atención tardío prehospitalario, en la vida real, en la consecución, digamos que oportuna, de los servicios de imágenes o en el suministro del medicamento. Entonces,
Idealmente, o la recomendación es que los estudios se realicen con esta intención de tratar, o sea, bajo estos parámetros de la realidad, que es lo que vamos a vivir con nuestros pacientes. Pero cuando realizamos los estudios o cuando se realizan los estudios por protocolo, lo que podemos saber es, en condiciones ideales, cuáles son los reales beneficios de realizar la terapia. Y fíjense que tanto en un brazo como el otro, no hay discusión en que la terapia trombolítica ha impactado tanto la morbilidad como la mortalidad de los pacientes. También es una conclusión relativamente obvia pensar que las complicaciones derivadas se presentarán en el brazo del alteplase. Obviamente, la complicación más temida es la hemorragia intracerebral aguda relacionado al procedimiento de la trombolisis, y obviamente se va a presentar en mayor número en los pacientes que recibieron el trombolítico frente a los que recibieron el placebo, y esto fue lo que mostró el ECAS. Sin embargo, la mortalidad, si ustedes la miran, realmente no difiere mucho entre los pacientes que recibieron alteplase y los pacientes que no lo recibieron, aún en el contexto de los pacientes que hicieron complicación hemorrágica derivada de la terapia. Así que sin lugar a duda, el alteplase o la trombolisis ha impactado el desenlace de los pacientes con evento cerebrovascular agudo. Esto lo han demostrado diferentes estudios y se ha avalado y se ha validado a través de las diferentes guías, protocolos, recomendaciones, como en la Unión Europea, como la AHA, como en revistas reconocidas como JAMA, o como las guías de buenas prácticas clínicas del Ministerio de Salud aquí en Colombia. Así que sin lugar a dudas, el medicamento de elección para realizar trombolisis en el paciente con eventos cerebrovascular isquémico agudos es el alteplase. El alteplase básicamente es un trombolítico que en el servicio de urgencia debe estar disponible. Esta es la presentación. Vienen en una caja donde está el medicamento y el reconstituyente, o con lo que vamos a diluir. No amerita aplicar ninguna solución extra. De hecho, viene con un dispositivo para perforar ambos frascos y que la dilución sea 1 a 1, 50 cc, 50 miligramos, y obviamente dependiendo del cálculo de la dosis, como ustedes están viendo en la diapositiva, la dosis es de 0.9 miligramos por kilo con un máximo de 90 miligramos. Utilizaremos ya sea un frasco o 2 frascos dependiendo del peso del paciente. Lo que sí tenemos que tener en conocimiento es que la administración de la dosis total debe parcializarse o porcionarse en dos administraciones. Un bolo inicial que corresponde al 10% de la dosis total, y el resto, o sea el 90% de esa dosis, debe administrarse hasta cumplir la siguiente hora de tratamiento. ¿Qué se debe procurar cuando se decide la administración del fármaco? 1, que el paciente se encuentre con cifras de tensión arterial controladas, y esto es, digamos que una recomendación de buena práctica, sencillamente porque si tenemos el riesgo de que luego de la trombolisis se presente una hemorragia cerebral, sabemos que una emergencia hipertensiva o una subida abrupta de la presión arterial aumentará aún más la posibilidad de presentación de este evento cerebrovascular hemorrágico. Por ende, no debe administrarse trombolítico con presiones sistólicas por encima de 180 y diastólicas por encima de 115. Además de esto, debe hacerse una monitorización seguida de la presión arterial, cada 15 minutos la primera hora, cada 30 minutos las primeras 6 horas y posteriormente cada hora hasta cumplir las primeras 24 horas post-trombolisis. Debe evaluarse la situación neurológica del paciente
tanto para evidenciar la mejoría y recuperación del déficit inicial, lo que nos hablaría de una trombolisis eficaz o exitosa, así como detectar deterioros tempranamente neurológicos asociados que nos podrían hablar de complicaciones de tipo hemorrágico. Esto supondría una suspensión inmediata de la terapia y la realización de un nuevo control tomográfico para descartar o evidenciar la complicación de un SB hemorrágico. En esta diapositiva básicamente hay un resumen de todos los criterios para la administración y contraindicación de la realización de la terapia trombolítica. Ustedes ya con detenimiento podrán enumerar cada uno de ellos, pero básicamente quiero hacer énfasis en la indicación, pues realmente la edad no es un factor de contraindicación. De hecho, los pacientes pueden trombolizarse a cualquier edad dependiendo la funcionalidad previa de nuestro paciente. Y lo que sí es que tienen que ser pacientes por encima de 18 años. Y lo otro que es condición sine qua non, que se encuentre dentro de las siguientes 4.5 horas de presentación del evento cerebrovascular. En cuanto a los criterios de exclusión para terapia trombolítica, pues como dijimos, habrán criterios que más que de exclusión o contraindicación, se consideran recomendaciones de buenas prácticas, como es el adecuado control de la presión arterial, es decir, no se puede indicar la terapia si hay una crisis hipertensiva. Debe realizarse una glucometría siempre en cualquier paciente de evento cerebrovascular isquémico agudo, y es el único laboratorio que es obligación realizar cuando el paciente llega al servicio de urgencia. Esto para descartar condiciones de hipoglicemia que pudieran simular un cuadro de evento cerebrovascular, o condiciones de hiperglicemia que también pudiesen dar alteraciones del sensorio. Además de la presión arterial y de la glucometría, pues también tener en cuenta la escala de la cual ya hemos hablado, de la escala NIS, la cual digamos que no indica la terapia cuando está por debajo de 4 puntos y no indica la terapia por encima de 25, ya sea que estemos en contexto de un evento cerebrovascular isquémico leve cuando está por debajo de 4 puntos o demasiado severo en donde no habría beneficio de la terapia cuando está por encima de 25 puntos. Otra de las recomendaciones que también me gustaría tratar es el tema de los pacientes anticoagulados. Si el paciente viene con un consumo crónico de anticoagulantes orales, la recomendación es realizar o administrar el agente reversor del anticoagulante oral y luego realizar la trombolisis. No se puede realizar trombolisis en un paciente con actividad de inhibidores de factor 10A por el alto riesgo de complicación hemorrágica. Fijémonos entonces que, como hemos venido mencionando, los estudios lo que han hecho es validar cuáles son esas estrategias ideales para la realización y el abordaje, la realización del diagnóstico y el abordaje oportuno del paciente con evento cerebrovascular isquémico. Y aunque hay unas líneas de tiempo trazadas muy firmemente, también los estudios nos han ayudado a flexibilizar y ofrecer oportunidad de minimizar ese compromiso agudo neurológico en aquellos pacientes, digamos que específicos, que cumplan con cierto tipo de condiciones clínicas. Entonces, en su momento hablábamos que la tomografía de cráneo simple se constituye en la imagen, en la neuroimagen ideal, accesible y fácilmente interpretable para la indicación o contraindicación de la terapia. Pero fíjense que con el advenimiento de nuevas estrategias de neuroimágenes y el desarrollo de los aplicativos, de la tecnología, ha habido situaciones y pacientes que
pueden beneficiarse de una terapia trombolítica por fuera de ese tiempo o esa línea de tiempo demarcada previamente. Y fíjense que en este estudio, el STEM Trial, básicamente lo que nos habla es de eso. A través de la realización de imágenes de tomografía, en donde además se realizan estudios de perfusión, podemos evaluar ese área de penumbra isquémica y determinar si todavía es factible rescatarla a través de un procedimiento de trombolisis hasta 9 horas después de instaurados los síntomas. Y definitivamente, como siempre o como la mayoría de los estudios, el outcome primario es la presencia de disfuncionalidad, en este caso se llevó hasta 90 días, o recuperación de la misma como primer objetivo en la administración del medicamento. Y aunque la diferencia no es estadísticamente significativa, sí se evidencia que hay pacientes que se benefician de terapia trombolítica aún por encima del tiempo ideal del cual hemos hablado, y esto fue lo que básicamente el STEM Trial mostró. Obviamente esto amerita un análisis más concienzudo tanto de las imágenes, ya que estamos hablando de tomografía un poco más especializada, y la interpretación por parte de grupos de especialistas que tengan capacidad y certificación para definir realmente que el beneficio es mayor que el riesgo al administrar un trombolítico en estos periodos de tiempo extendido. Fíjense que cada una de las evaluaciones que se hizo en cuanto a recuperabilidad neurológica favoreció la administración del fármaco aún hasta 9 horas después de la presentación de los síntomas. Bien, entonces básicamente cuando hacemos la valoración clínica de neuroimágenes y tomamos la decisión de trombolizar al paciente, lo que buscamos es disminuir la morbilidad, impactar la mortalidad y evitar complicaciones. Entonces, en todo paciente que sea elegible para trombolizar, debe administrarse el alteplase en la manera como ya lo mencionamos. En los pacientes que esté indicada la terapia trombolítica, obviamente en el contexto de una patología tiempo dependiente, lo que debemos procurar es administrarlo en esa línea de tiempo ya que está marcada y determinada por todos los estudios, y en aquellos pacientes que esa línea de tiempo no sea muy clara, por ejemplo en los pacientes que tienen el SB isquémico al despertar, el paciente que se acuesta neurológicamente indemne o un paciente que se acuesta sano y se despierta al día siguiente con un deterioro neurológico en donde no es posible determinar en qué momento hizo el evento cerebrovascular, pues tendremos a consideración un grupo de neuroimágenes un poco más complejas que ameritan una valoración más especializada, pero que definitivamente pueden impactar en la morbilidad y la recuperabilidad de esas áreas de penumbras que se encuentran en riesgo. Entonces, fíjense que el TAC de perfusión está disponible en aquellos dispositivos tomográficos helicoidales modernos que permiten trazar de forma secuencial la llegada y el lavado de un contraste. Obviamente este contraste está transportado a través del flujo sanguíneo e indirectamente nos está mostrando cuál es el flujo de llegada y de lavado de este contraste a través de las diferentes áreas cerebrales. Estudios como el EPITET lo que nos muestra es cómo a través de estos estudios de perfusión y difusión podemos identificar claramente cuáles son las áreas de core isquémico, cuál es el área que está en riesgo o de penumbra isquémica y qué
tanto ese paciente en el cual no sabemos muy bien en qué momento se instauró el evento isquémico, todavía hay posibilidad de rescate de esas áreas de penumbra. Entonces, para estos pacientes en donde esa línea de tiempo no está claramente establecida, estudios como el TAC de perfusión y la resonancia magnética cerebral nos determina el momento que tenemos para recuperar ese área de penumbra o en riesgo isquémico a través de la realización de trombolisis, incluso por fuera de los tiempos recomendados normalmente. Fíjense en este estudio, que es el Wake Up Trial, básicamente orientado, o los pacientes que fueron reclutados fueron esos pacientes que se acostaron sin ningún déficit y al día siguiente se levantaron con un déficit neurológico establecido. No es posible determinar en qué momento se dio la oclusión, pero a través de la evaluación por neuroimágenes, el flujo de estos contrastes a través de TAC de perfusión o de imágenes de resonancia magnética nos pueden identificar si todavía es factible la recuperación de esas áreas en riesgo y ayudarnos a la toma de decisiones de instauración de terapia trombolítica en este caso. Entonces, básicamente el desarrollo de los objetivos primarios, como hemos visto en los diferentes estudios, está orientado a la minimización de la discapacidad, la disfunción o la secuela neurológica. Y la conclusión es que en estos pacientes en donde no es fácil establecer el tiempo o el momento en que se dio, las imágenes diagnósticas, en este caso de resonancia magnética, nos ayudan a tomar la decisión de trombolizar al paciente aún por fuera del tiempo establecido como protocolo regular para alteplasia. Ahora, ¿qué otras imágenes tenemos disponibles para evaluar o determinar algunas otras terapias en el contexto del evento cerebrovascular isquémico? Las imágenes de arteriografía o panangiografía cerebral nos indican cuál es la lesión vascular oclusiva presente, y obviamente si el paciente ya está por fuera, como hemos venido mencionando, de esa ventana ideal para trombolisis, tendremos otras opciones como lo es la trombectomía mecánica, en donde no solamente el procedimiento se plantea como una intervención diagnóstica, sino que también puede realizarse de manera terapéutica el abordaje del vaso afectado y obviamente recanalizar, restituir el flujo y recuperar el área de penumbra o de riesgo isquémico. La trombectomía entonces mecánica, que no es más que el retiro de un trombo que está ocluyendo un vaso en particular, se ha constituido en la opción para aquellos pacientes que llegan fuera de la ventana ideal para trombolisis. Y fíjense hasta cuánto este estudio en particular, que es el DEFUSE 3, hace referencia a 16 horas, pero en este momento la ventana para trombectomía mecánica se amplía hasta 24 horas, precisamente basándonos en estudios de perfusión y de resonancia magnética. Y volvemos a evidenciar que en aquellos pacientes indicados, elegidos, específicos, la terapia endovascular es una opción para recuperar el área de penumbra isquémica o de mismatch en cuanto a la diferencia del núcleo isquémico y el área en riesgo isquémico. Entonces el método mismatch lo que hace referencia a la discordancia entre el núcleo isquémico y el déficit inicial con el área realmente en riesgo o potencialmente recuperable a través de una terapia de reperfusión, que es lo que básicamente se evidencia cuando hacemos estudios de perfusión o de resonancia magnética. La disminución del 90% de ese área
comprometida fue lo que se mostró luego de la trombectomía mecánica, y esto obviamente tiene un impacto alto en la morbilidad y obviamente la mortalidad de estos pacientes. Y estos pacientes además mostraban recanalización completa a las 24 horas luego de la realización de la intervención. O sea que la trombectomía mecánica en pacientes, como ya mencioné, indicados, elegidos o específicos, es una muy buena opción cuando en valoración de objetivos primarios de funcionalidad tenemos para los pacientes con evento cerebrovascular isquémico agudo. Entonces, las imágenes para acceder a esta terapia de trombectomía mecánica son muy importantes y van desde la realización de TAC de perfusión, resonancia magnética, hasta angiografía, angiotomografía o arteriografía. Podemos realizar también, y es una nueva recomendación, imágenes de las arterias carótidas extracardiales, lo que conocemos generalmente como Doppler carotidio, para identificar posibles placas que en una prevención secundaria pudiesen desencadenar nuevos eventos isquémicos. Como ya hemos mencionado, la recomendación de estudios paraclínicos fuera de las neuroimágenes se limita básicamente a la realización de la glucometría, y es algo que no debe obviarse en el protocolo del código stroke. Estas con el fin de descartar o hacer diagnósticos errados, generando digamos que comportamientos terapéuticos igualmente deleterios para el paciente, ya que cuando el déficit neurológico presentado por el paciente está desencadenado por un proceso de hipoglicemia o hiperglicemia, sabemos que es algo que metabólicamente es corregible y que el deterioro neurológico va a revertir inmediatamente, corrijamos la causa. No así en el evento cerebrovascular isquémico, donde ya hemos mencionado, hay que actuar y administrar medicamentos o realizar procedimientos específicos para lograr solventar el deterioro neurológico establecido. Otros estudios como el electrocardiograma, radiografías de tórax o realización de biomarcadores cardíacos se complementan o se convierten en estudios de complemento para establecer posibles causas. Por ejemplo, una fibrilación auricular generadora de trombos a partir del corazón, o un evento cerebrovascular isquémico una patología cardíaca isquémica que genere un evento de bajo gasto y con eso el compromiso neurológico, o cualquier otra de posibles diagnósticos diferenciales que podamos determinar a posteriori, es decir, luego de haber tomado la decisión o no de realizar el tratamiento trombolítico en el paciente con evento cerebrovascular isquémico agudo. Nuevamente, y es uno de los mensajes para llegar a casa, el único procedimiento paraclínico, además de las neuroimágenes, incluidos en el protocolo de código stroke o en el manejo del evento cerebrovascular isquémico agudo, es la glucometría. Finalmente, vamos a hablar de la atención y el soporte general en el tratamiento de los pacientes con evento cerebrovascular isquémico agudo. Y esto hace referencia a que, además del cumplimiento riguroso del protocolo del cual ya hemos hablado, del manejo integral del paciente y la prevención secundaria, son parte fundamental para ejercer unas buenas prácticas clínicas y obtener unos mejores desenlaces en nuestro paciente. Entonces, este manejo de soporte incluirá el manejo de la vía aérea, dependiendo de la gravedad o la severidad del evento cerebrovascular, con todo el ABCDE que hemos revisado en los diferentes módulos, la oxigenoterapia en caso de que sea necesario para también mantener saturaciones por encima de 90, evitar la hipotensión
manejar la hipovolemia para garantizar adecuadas presiones de perfusión cerebral y flujo sanguíneo cerebral, ya que de esto depende básicamente la recuperabilidad de esa área de penumbra isquémica, controlar la temperatura, valorar la glicemia y administrar medicamento tiempo dependiente, que básicamente está orientado a la trombolisis con el alteplase, y atentos siempre a la presentación de reacciones adversas secundarias como deterioros agudos, como crisis hipertensivas durante el procedimiento, para ir solventando y tomando decisiones a la cabecera del paciente. Tener muy clara la dosis del fármaco, 0.9 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 90 miligramos de alteplase. Entonces, para esos pacientes, digamos que clasificamos como eventos cerebrovasculares leves, es decir, los que tienen un puntaje en el NIS menor de 4, la prevención secundaria con base en antiplaquetarios, en control adecuado de la presión arterial, pueden ser fundamentales para prevenir que ese evento cerebrovascular, que inicialmente no tuvo la severidad para llegar a terapia trombolítica, no evolucione o no se presente posteriormente por descuido en el manejo de las patologías de base desencadenantes. Para pacientes con síntomas de ACV leves pero incapacitantes, el uso de alteplase puede ser razonable, y fíjense que aquí el grado de recomendación y el nivel de evidencia está alrededor de 2B, es decir, si esa discapacidad que genera en el paciente, por ejemplo, en el compromiso del lenguaje, no te da para sumar puntos por encima de 4, pero sabemos que la discapacidad o la disfunción relacionada con el lenguaje es una disfunción importante, puede considerarse la terapia trombolítica como una opción, sopesando siempre los riesgos-beneficios. Para pacientes con síntomas leves de ACV que no sean incapacitantes o que el puntaje esté entre 0 y 5, realmente no se recomienda la terapia trombolítica porque el daño podría superar al beneficio y estaríamos en el escenario de favorecer complicaciones hemorrágicas que sí pudieran generar síntomas discapacitantes en el paciente. El riesgo de sangrado siempre debe ser uno de las premisas a tener en cuenta en la administración del trombolítico. Como les dije, hacer una buena anamnesis y descartar que esos pacientes vengan con ingesta de anticoagulantes previamente. Y en los pacientes que hayan tenido previamente un evento cerebrovascular hemorrágico, descartar a través de la realización de las neuroimágenes la posible presentación recurrente de ese evento antes de tomar la decisión de administración del trombolítico. Los antiplaquetarios, al igual que la profilaxis antitrombótica, se recomienda luego de las 24 a 48 horas de realizada la trombolisis, evaluando siempre el riesgo de sangrado en el paciente. Si el paciente tiene un riesgo de sangrado bajo, pues podemos iniciar la terapia antiplaquetaria y la profiláctica a las 24 horas. Si su riesgo de sangrado es alto, pues optaremos por iniciarla más tardíamente, alrededor de las 48 horas. Esta es la frase con que queremos cerrar este módulo de revisión de la guía AHA de evento cerebrovascular isquémico agudo, y es básicamente el tiempo es cerebro y hay que ganarle al ictus en morbilidad, ganarle al ictus en mortalidad, y sobre todo continuar con esta actitud de aprendizaje y entrenamiento para poder beneficiar a nuestros pacientes. Con esto cerramos entonces el módulo de evento cerebrovascular, módulo AHA.